Buenos días, hermanos, hermanas. Que el Señor le bendiga, que la paz de nuestro amado Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. Domingo, día del Señor, día de alabar su nombre, día en el cual nos reunimos a adorarle, a reconocerle, día en el que siempre le recuerdo que los cultos personales, que deben de ser de todos los días, tomamos un momento para hacer un culto general, para hacer el sentido de la iglesia. Todos esos pequeños cultos personales nos reunimos, nos unificamos para adorar, para tener un momento con nuestro Señor Jesucristo. Vamos a compartir la palabra de este domingo. Vamos ahora a estar en el libro de los Salmos, un salmo bastante conocido, un salmo de esos que a muchos les gusta predicar y sobre todo a muchos les gusta oír. Vamos a tener un mensaje de fortalecimiento, un mensaje de esos que le llaman bien de ánimo, ¿verdad? Yo prefiero llamarle de fortalecimiento, y para ello vamos a estar en el Salmo 34, versículos del 17 al 19. Salmo 34, versículos del 17 al 19. Y yo leo para ustedes, y dice así: Claman los justos y el Señor los oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está el Señor de los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Oremos. Bendito Dios, en esta mañana yo quiero darte las gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que es un refrigerio, tu palabra que es una alegría, como el mismo profeta lo testificaba. La alegría del corazón es alegre, Señor, escuchar la buena nueva, escuchar tu voz, escuchar tu mensaje, Señor, en medio de nuestras situaciones. Te pido, Señor, que este mensaje llegue a lo más profundo de nuestro ser para tomar decisiones, para tomar las actitudes correctas y sobre todo, Señor, saber que te tenemos a ti, que tú estás a nuestro lado, que tú no te has ido, sino que estás ahí siempre fiel, aunque nosotros seamos infieles. Tú siempre estás con nosotros, Señor. Espíritu Santo, dame la gracia, dame la unción para poder predicar este mensaje y que tu pueblo pueda recibir un mensaje de fortalecimiento. Pero lo más importante es que aquellos que puedan tener la relación un poco tambaleante puedan, Señor, mediante tu voz, volver a restablecer esa relación que han tenido contigo. En el nombre de Jesús te lo pido y amén. Este mensaje, como le había dicho al principio, es un mensaje de fortalecimiento y por eso le he querido nombrar a esta prédica: el Señor está cerca. Así en un par de versículos. Antes de centrarme versículo por versículo, vamos a detenernos en, en una palabrita que explica aquí el salmista, ¿verdad? Cuando nos dice en el versículo 18 que cerca está el Señor de los quebrantados de corazón. Yo voy a iniciar esta prédica, a introducirme mediante la palabra quebrantados o quebrantamiento. ¿Qué es eso de quebrantamiento? Muchos oímos esta palabra tan famosa en las iglesias, tan famosa en el círculo del cristianismo, la palabra quebrantamiento. Y es tan famosa que a veces, como es tan famosa, nadie la practica o nadie busca, o simplemente es como tristemente a veces usamos ciertas palabras como gloria a Dios o en victoria. No estoy diciendo que esas palabras o esas frases sean malas, sino el uso que le damos a veces es como muy popular, muy cultural, como que si fueran refranes, ¿verdad? Como que fueran simplemente dichos. Y estas palabras que recogemos de las mismas Sagradas Escrituras son palabras que en algún momento como esta nos las está diciendo la Biblia, es decir, la misma palabra de Dios. Por tanto, cuando nosotros queremos estudiar o queremos meternos o queremos interiorizar, sobre todo reflexionar, qué es una palabra tomada de las Sagradas Escrituras, hay que tener en cuenta que necesitamos en primer lugar la guía y la luz del Espíritu Santo para no caer en esa suavidad del diario vivir,
de, de utilizar frases o palabras que simplemente son un, un sonar como una campanita, es decir, no producen nada en nosotros. No hay nada en nosotros. Ahora, esta palabra en particular, quebrantamiento o quebrantado, como dice acá, esta palabra, el detalle es que se puede ir bien bonita en la boca de un predicador o en un momento emotivo, en una oración o en una prédica incluso, se puede oír bien bonita, ¿verdad? Y si uno, ¿verdad?, se pone algo sentimental, se puede oír más bonita, ¿verdad? Y ver. El problema es, mi querido hermano y hermana, que el quebrantamiento, si no está sucediendo realmente en nosotros, difícilmente va a producir el fruto, porque el quebrantamiento nos lleva a un fruto. El quebrantamiento nos lleva a una actitud, a una disposición. La misma palabra quebrantamiento. En otras versiones de este mismo salmo dice que Dios está cerca de los que tienen roto el corazón. El salmo básicamente va por ahí, ¿verdad? Roto, los que tienen roto, ¿verdad?, los que han sido heridos. Sin embargo, al leer esta versión, yo quiero tomar esta palabra en particular, quebrantamiento, porque creo que es la que nos puede dar la pauta y dar el camino para entender la cercanía del Señor. El quebrantamiento. ¿Qué? No voy a ir a buscar un diccionario, se lo voy a explicar de una manera en la cual usted lo entienda sencillo. El quebrantamiento es quebrar los moldes interiores de nuestras ideas. El quebrantamiento, le voy a dar ejemplos para que lo entienda, ¿verdad? Es la forma más fácil de entender. El quebrantamiento es, por ejemplo, a veces las personas vienen a uno y dicen que han tenido momentos de búsqueda del Señor, y cuando comienzan a hablar de ciertos recuerdos de su vida pecaminosa o de ciertos momentos donde el Señor lo ha librado, esta gente normalmente parte en llanto y dice, es que no sé explicarlo, siento un agradecimiento, no sé cómo pude hacerlo, siento un arrepentimiento por eso que hice. Ese es el quebrantamiento. El quebrantamiento es quebrar los moldes interiores. ¿Sí? Es cuando Dios nos quiebra por dentro, cuando Dios a nuestras intenciones, a nuestros pensamientos torcidos, a nuestros recuerdos, Dios nos quiebra por dentro y nos dispone en una apertura hacia Él. Nos dispone en tener abierto el corazón para recibirle, para que nuestro oído le escuche. Ese es el quebrantamiento. Mire qué importante es esta palabra. Porque si nosotros, por ejemplo, lo que tenemos es enojo, lo que tenemos es algún pensamiento errado como la lujuria, la mentira, cualquier trama mental que tengamos nosotros, esos pensamientos difícilmente nos abren a Dios. Pero un hombre, una mujer que ha sido quebrantado, que le han roto interiormente, esos pensamientos ya forman parte del pasado, ya forman parte de algo que ya no está, y lo que hay adentro es una disposición, una apertura a Dios, la cual nos permite recibirle. El quebrantamiento entonces, hermano, debe de ser algo diario, debe de ser no un recuerdo, es que yo me quebranté delante del Señor. ¿Y cuándo fue eso? Hace 30 años cuando lo recibí. No va por ahí. Y es que como la iglesia, y en particular a nivel personal, cuando los hombres, cuando las mujeres, cuando usted, hermano, hermana, no busca el quebrantamiento, no busca que Dios le quiebre los moldes interiores, que el Espíritu Santo nos señale por ahí algún pecadito que nos tiene esclavos desde hace tiempo, necesitamos ser quebrados. Y es que de ahí viene la palabra quebrantamiento, ¿verdad? Nos quiebran el molde, ¿verdad? Cuando este corazón anda necio, que quiere algo que no está bien delante de Dios, este corazón necesita ser quebrantado. Le puedo poner otro ejemplo. Recuerdo una vez que estaba viendo un video de un famoso,
interesante, ¿verdad? Un famoso asesino serial aquí en Estados Unidos. Voy a reservarme el nombre. A mí me llamó la atención cómo toda la gente, porque aquí en Estados Unidos cuando condenan a alguien, ¿verdad? Lo han declarado culpable, la gente, los familiares tienen el derecho de decirle lo que quieran al imputado. Así son las leyes acá. Entonces, estaba viendo que, ¿verdad? La gente, pues mucho dolor, habían perdido a sus familiares, habían perdido a sus seres queridos. Entonces, mucha gente se paró a decirle a este hombre, a maldecirlo, a decirle que ojalá se pudriera en el infierno, literalmente. Entonces le decían que esperaban que su muerte fuera dolorosa. Y el 99% de las personas que vi en el video era para maldecir. Y la cara de este hombre simplemente era una mirada vacía hacia el suelo. Y no se inmutó de todo insulto, pero se subió un hombre poco mayor, calculo yo unos 70 años, se sube, le saluda e inmediatamente comienza el discurso de una manera diferente. Y desde las primeras frases que este hombre comenzó a pronunciar, el imputado sí le dirigió la vista y le dice, usted me ha hecho la vida difícil. Así fue lo que le dijo el hombre, me ha hecho la vida difícil. Y todos aquí le odian, pero yo no, le dijo. Usted me ha hecho la vida muy difícil para vivir los principios que Cristo me ha enseñado y es el que debemos de perdonar al que nos daña. Yo a usted le he perdonado. Esas frases fueron tan fulminantes en aquel hombre que estaba ahí sentado que inmediatamente ese hombre rompía en llanto. En medio del tribunal, en medio de esa corte donde estaban los fiscales, los abogados, el juez, ese hombre se pone a llorar y comienza a pedir perdón y comienza a confesar el mal que había hecho y aceptarlo. Ese es el quebrantamiento. El quebrantamiento es aquella gracia que nos da el Señor mediante el Espíritu Santo de tener una apertura a Dios, de dejar a Dios entrar y quebrarnos nuestros moldes, nuestras situaciones interiores que nos pueden tener atados en la tristeza, nos pueden tener atado en el pecado, nos pueden tener atado, hoy que está tan de moda, en la depresión, en la ansiedad, en el resentimiento, qué sé yo. ¿Y qué dice el salmista? Que el Señor está cerca de este tipo de personas. Comencemos entonces a deslizarnos. Creo que usted tiene ya claro qué es el quebrantamiento. Práctica, hermano, hermana, que definitivamente le invito diariamente a pedirle al Señor buscarla. Pedirle a Dios nos dé esa oportunidad de quebrarnos, porque somos pecadores. Y es que por aquí quiero comenzar a deslizarme. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice esta porción escritural en el versículo 17? Claman los justos y el Señor les oye y les libra de todas sus angustias. ¿Quiénes son los justos? Nosotros en la iglesia tenemos la idea que los justos son personas santas, son personas que nunca pecan, son personas como algo así como superhéroes, superheroínas. No, usted puede ser justo. Una persona justa delante de Dios es aquella que ha recibido en su corazón a nuestro Señor Jesucristo, se ha dejado lavar por su sangre y le ha recibido como su Señor y Salvador. Ese es un justo delante del Padre. Incluso, aunque nosotros hayamos cometido el pecado y venimos delante de Dios a clamar la sangre de Cristo, pedir su perdón y que esa sangre bendita nos limpie de toda maldad, nosotros ante los ojos del Padre seguimos siendo justos. ¿Sabe por qué? Porque el Padre no mira a este hombre que le está hablando o a usted. Lo que el Padre mira es la sangre de su amado Hijo Jesucristo. El Padre, nuestro Padre, que mediante el sacrificio de Jesús en el Calvario
rompió toda controversia. Ya no hay más controversia entre Dios y yo. Ya no hay más controversia entre Dios y usted. Aunque hayamos pecado, ¿qué dice la palabra de Dios en la carta de Juan? Si alguno pecare, por abogado tenemos a Jesucristo. Por tanto, si el Padre lo que ve en nosotros es a su Hijo, somos justos. Ahora, hermano, hermana, el detalle es que lastimosamente en el lenguaje de la iglesia o en el lenguaje cotidiano hay palabras que nosotros normalmente las ponemos como bien en el cielo, ahora bien, bien inalcanzables. Y yo creo que Dios en su fidelidad, y así lo dice su palabra, Dios no nos prueba más allá de nuestras fuerzas. Dios no nos da nada más allá de lo que nosotros podemos soportar. Entonces, no se me hace a mí parte de la fidelidad de Dios la palabra justo y yo verla hasta allá, bien, ¿verdad? Años luz, ¿verdad? En otra galaxia. No, la justicia de Dios es el sacrificio de Jesucristo. Y cuando yo le recibo a Él, ya papá Dios me ve como parte de sus justos. Es que mi pecado, mi maldad, nadie la podía pagar. Ni aunque yo nazca y me muera 1000 veces y a mí me crucifiquen 1000 veces, yo no puedo pagar nada. Porque yo he nacido del pecado, yo soy descendencia del pecado. Y aquel que me libró, aquel que dio satisfacción a la caída de nuestros primeros padres, Adán y Eva, era uno igual a Adán y Eva. Cristo, nacido sin pecado, Él dio satisfacción a aquella demanda, aquella deuda que existía entre Dios y la humanidad, quedó saldada mediante Jesús. Por tanto, si yo me acerco a Cristo y Cristo le recibo como mi suficiente y personal Salvador, el Señor de mi vida, yo soy parte de los justos. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Claman los justos y el Señor les oye. ¿Cuánta gente hoy en medio de esta pandemia, en medio de todo lo que estamos viviendo, en medio de tanto dolor, de tanta desesperación, de tantas situaciones que oímos, cuánta gente anda llena de angustia? A veces, hermanos, hermanas, basta detenerse a ver tal vez la televisión o hablar con algún amigo, algún familiar, y lo que escuchamos son tristemente noticias desagradables, duras. Se murió aquella persona, esto está sucediendo. Muchas cosas que nos atribulan, que nos angustian. Pero ¿qué dice el Señor? Que claman sus justos. Ahora yo le pregunto a usted, no se lo hago como una confrontación, como un reclamo, más bien se lo hago como algo para que usted interiorice y revise en su corazón y tome una decisión. Usted le está clamando a Dios. Más bien, usted entiende qué es clamar antes de yo decirle si usted le está clamando. Usted entiende qué es el clamor. Sabe, a mí entendí esa palabra clamor. Recuerdo hace muchos años que estábamos recordando en una Semana Santa, esta era una obra de teatro, y la señorita que hizo el papel de María, creo que era María, la mamá de Jesús, cuando murió Jesús, eh, la forma en que ella lo expresó era una obra de teatro, ¿verdad? Pero la forma en que ella encarnó el papel, la forma en cómo ella decía las cosas, ese clamor, yo me compenetré tanto, yo recuerdo tanto ese día, me compenetré tanto en esa obra que cuando esa mujer clamaba por su hija, que era María, la mamá de Jesús, y Jesús, el clamor, yo lo vi tan sincero, esta señorita se metió tan bien en su papel que me impactó. Ahí ese día yo entendí que era un clamor y se lo voy a explicar en palabras que usted comprenda. El clamor es básicamente
hablar con el corazón, hablar con todo tu sentimiento, hablar es tu verdad más profunda, es tu verdad más, lo más escondido de ti. Cuando tú clamas, es el momento como que, por ejemplo, le dices a Dios, le pongo algo, Señor, ya no aguanto, mira, aquí está, este pecado me está matando. No voy a nombrar ningún pecado para que usted tenga la oportunidad de pensar, pero el clamor son momentos especiales donde Dios, mediante el Espíritu Santo, nos permite decir nuestra verdad más profunda de todo corazón. Es nuestra verdad más pura y se lo decimos a Dios. Eso es un clamor. El clamor, cuando uno lo ve y lo escucha, no tiene la menor duda que es un clamor. No es algo fingido, no es algo que solamente se mira como una obra de teatro. No, no, el clamor es tu vida, el clamor es tu momento, el clamor es algo que está ahí y que nace, es tu verdad más honda que se la pones a Dios enfrente. Ese es el clamor. ¿Y qué dice el Salmo? Claman los justos. Ahora, ¿usted está clamando? ¿Usted realmente está sacando su verdad más profunda? Miren, hermanos, hermanas, a veces uno platica con la gente o la gente viene y nos cuentan, los pastores somos especialistas en oír malas noticias y a veces cosas que uno no quiere oír. A veces uno quiere callar a la gente y decir, no, hermano, mire, hermano, ¿verdad? Hay gente que es tan explícita para venir a contarnos sus males que a veces uno le quiere decir, mire, hermano, reserves eso. Pero la gente está tan cargada que la gente dice, no, no, por favor, déjeme decirlo. Y a veces tenemos que escuchar cosas que hasta se le enchinan la piel a uno, ¿verdad? O a veces ahí uno se asusta porque somos seres humanos. Pero Dios da la gracia de guardar la cordura y lo más importante, de ser los oídos del Señor y de ser el corazón que reciba a alguien para animarle o acercarlo a Dios. ¿Sí? Imagínense, uno escucha tanta cosa. No está mal venir a la consejería, no está mal venir a contarnos, no está mal pedir la oración, pero mire, hermano, imagínese si así como nos vienen a contar a nosotros todas esas cosas, que está bien, para eso estamos los pastores, pero eso mismo que hacen con nosotros, hermano, hermana, háganlo con el Señor. No solo con nosotros, háganlo con el Señor, ábranle el corazón a Dios. Está claro que dice la palabra en Santiago, confesados unos con otros, ¿verdad? Es parte de la necesidad del humano, del ser humano, hablar de sus males, hablar de lo que andamos adentro, hablar de algún pecadito ahí que nos está haciendo pedazos. Y yo de los pecados que más escucho, miren, hermano, ¿verdad? No me voy a ir muy lejos, miren, pecados sexuales, problemas en el matrimonio, con los hijos y algún resentimiento, ¿no? Como hay más por ahí, pero esos como que son los más comunes. Y uno escucha y escucha y llega un momento que te cansas porque solo escuchas lo negativo, nuestra humanidad. Fíjense que hablando yo con alguien de esto me decía, no, pero eso es malo, eso significa que no estás confiando en Dios. Y yo decía, al contrario, porque si a mí el pecado de mi hermano o mi hermana o lo que me está contando es capaz de conmoverme, significa que yo si tengo alguna empatía con esta persona, puedo tener empatía con esta persona. Porque si bien yo no he sido arrastrado tal vez por algún pecado que me vienen a contar, o tal vez sí, lo importante es determinar que lo que me vienen a decir está saliendo del corazón. Me estoy deteniendo en esto porque yo quiero que usted entienda dos cosas. Sí es bueno venir a hablar y abrirse, pero también falta, digámosle, el otro 50%. Hay que también abrirse con Dios. Hay que decirle al Señor, hay que clamarle. Y el clamor viene cuando llega una palabrita que está de moda, la desesperación. El salmista dice, la angustia. Los clamores normalmente se dan, hermano, cuando viene la angustia.
Y Dios no es indiferente. Dios no está reclamando aquí. Dios no está diciendo, ay, solo me claman cuando están angustiados. No, así no me gusta. No, Dios no viene a decir eso. ¿Y sabe dónde se ven bien los clamores? Alguien me decía, las oraciones más sinceras, los clamores más profundos y sentidos, no se dan en las iglesias, se dan en los hospitales. Fíjese, hermano, que yo no entendía eso. Hasta que tuve la oportunidad de ir a un hospital y estar de cerca con el dolor humano en extremo o la muerte, realmente, hermano, hasta el más inconverso, cuando Dios quiere, tiene un momento de cielo y le permite amar. Entonces yo quiero preguntarle a usted, ¿está en angustia? ¿Tenemos angustia? Mire, jóvenes, adultos jóvenes vienen a veces con unas grandes angustias, con unas cargas de sus pecados sexuales, porque el pecado sexual, dice Pablo que el pecado sexual, él habla de la fornicación, ese pecado queda en el cuerpo. Ahí le lo dice. Y yo le explicaba a los jóvenes que es que se queda en el cuerpo. Significa que como esta carne ya probó el pecado, ¿sí? Cuando le vuelvan a dar ganas de comerse el mismo pecado, esta carne te va a decir, mira, yo quiero pecado. Yo quiero probar de eso otra vez, ¿verdad? Y usted tal vez no quiere porque dice, yo no le quiero fallar más a Dios, pero esta carne quiere pecado. Y los pecados de esta índole provocan una culpa, un sentimiento de suciedad tan terrible, provocan una aflicción y una esclavitud tan terrible que la gente cuando lo viene a contar quisiera que uno tuviera la varita mágica para ser liberados de una sola vez. Y me detengo en esto porque es un problema común. Decía el pastor Wilkerson que muchos, incluso pastores, hablaba él en una prédica que le escuchaba, que había un pastor que predicaba en contra de los pecados sexuales y él estaba, ¿verdad?, atrás, tras bambalinas, esclavo con la pornografía. Es una realidad y esta es una realidad y discúlpenme que sea tan sincero, que sea tan realista, pero es la verdad. Y toco este tema porque la culpa, la angustia que la gente anda cargando por esos pecados, por esa basura, es tan terrible porque también nosotros, los pastores, los cristianos, los consejeros, estamos lastimando a la gente, estamos regañando a la gente, estamos hiriendo, hundiendo a la gente. No es que voy a felicitar al adúltero, ¿verdad? O al que me venga a contar, ay hermano, fíjate que lo felicito, lejos de eso, pero tampoco lo puedo herir. Porque esa persona que viene a mí, decirme, pastor, soy esclavo de este pecado sexual o de esto otro, esa persona está en un clamor diciendo, ayúdeme. Eso es lo que está diciendo. Ahora, lo que yo también le estoy diciendo a ustedes, claro, acérquense a quien usted quiera y tenga confianza, pero con esa misma confianza vamos a Dios a decirle, Señor, aquí estoy, tengo angustia, este pecado lo he peleado por años, tengo tantos años peleando, me siento bien 3 semanas, me siento bien un mes y vuelvo. Es angustioso. ¿Cuántas veces no escuchamos nosotros? Ahora, ¿por qué me detengo en esto? Porque cuando alguien se siente lleno de culpa, se siente sucio y se llena en angustia, en lo menos que pienses en orar. ¿Verdad? Viene el enemigo y ponete un lazo, toma veneno, pégate un balazo. Y lo más común, cuando la carne se siente hundida en pecado, en lugar de buscar una solución, la carne ¿sabe qué hace la carne? Hundirse más en el pecado. Por eso es que cuesta dejar esos vicios. Sin embargo, la buena noticia de todo esto es que el Señor dice, claman los justos y el Señor les oye y los libra de todas sus angustias. Dios sabe la angustia que es estar hundido en el pecado. Dios sabe la angustia de fallar, de no tener un trabajo, de tener problemas familiares, de tener problemas con los hijos, de no sentirse bien en su autoestima. Dios entiende cualquier cosa que nos lleva al mismo sentimiento, la angustia. Y me gusta
que el salmista, la palabra nos dice que Él nos escucha. Usted, hermano, hermana, cree que Dios no está interesado en un hombre, en una mujer que puede estar esclavo de cualquier situación y que cuando esa voz, cuando ese corazón tiene el momento de clamar y de elevar la voz, ¿usted cree que Dios no escucha? Claro que nos escucha. Y es que a veces la liberación tampoco vendrá como por arte de magia, porque ¿sabe qué? Si bien nuestro clamor es con todo el corazón, Dios entiende que la carne es débil, Dios entiende que esta carne pecadora va a buscar nuevamente el pecado. ¿Sabe qué es lo que quiere ver Dios? Es que si en el tiempo nuestro clamor es el mismo de ayer, es el mismo hoy, y va a ser el mismo otro ratito. Y aunque nos caigamos, hermanos, y dice la palabra que 7 veces cae el justo y 7 veces el Señor lo levanta, lo entendió, lo escuchó, que dice el proverbio, 7 veces cae el justo, claman los justos caen. Es que no hay ningún supersanto, no hay nadie canonizado, ¿verdad? Con respeto, no me lo tome a mal. No hay nadie en el altar, hermanos, si somos pecadores. Dejemos de estar poniendo a los pastores en el altar o a ciertos siervos en el altar. Hermanos, delante de Dios somos pecadores. No hay supersantos ni menos santos. Delante de Dios el único santo es a quien los serafines y los querubines le cantan santo, santo, santo. Y ese es el Señor. A Él, al que adoramos, al que nos tiene hoy en este día de domingo reunidos en torno a su palabra. Él es Dios. Él es el único santo. ¿Me está entendiendo? 7 veces cae el justo, 7 veces el Señor lo levanta. Y aquí dice que si clama el justo, Dios oye. Dios no es indiferente. Dios mira la angustia de los hombres, mira la angustia de las mujeres, mira la angustia de su humanidad. ¿Sabe? Aunque normalmente a mí la gente me dice que soy muy serio, yo soy una persona bien sensible. Y por ejemplo, a mí como pastor, cuando me dicen, mire, ¿verdad? Con las poquititas veces, mire, pastor, vamos a tener un funeral, ¿crees que me ayuda? Ay, ¿verdad? Ahí como que le dan ganas de zafarse a uno, ¿verdad? Porque yo soy una persona muy sentimental. Yo, si alguien comienza a llorar ahí con su familiar, créame que yo le ayudo, hermano. Yo soy muy sentimental, aunque, es parte de mi personalidad, ¿verdad? Así me hizo Dios. Tengo una empatía tan extraordinaria con la gente que llora y es así muy sensible que yo me le pongo a la par. Y eso que soy serio. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Yo evito, no porque no me gusta que me vean, no tiene nada de malo. Es que como la gente en nosotros los pastores mira, pues que buscamos a Dios y no todo mundo lo entiende, a veces por el mismo testimonio de la fortaleza de Dios, trato de tener un poco de cuidado. Como les repito, no es porque sea malo, no es malo. Y a veces incluso yo me he puesto a la par. Pero a veces también por mis hermanos, ¿verdad? Como dice la palabra, hay gente más débil en la fe para darle testimonio de la fortaleza del Señor, pues tengo cuidado y ahí tengo que estarle, Señor, Señor, ayúdame, ayúdame, ¿verdad? Ahí estoy, ahí esos días son los que más clamo, creo yo, ¿verdad? Señor, dame tu fortaleza, dame tu gracia para no ponerme a la par. Y, y cuando lo puedo hacer libremente, lo hago. Y yo le cuento para antes de pasar al segundo versículo. Recuerdo una vez, y esta historia ya le he contado. Recuerdo una vez hace muchos años que yo trabajaba en un colegio, era el líder de jóvenes, y recuerdo que estábamos en la celebración de despedida, y a mí me dejaron dar unas palabras al final, y les dije, no sé por qué les dije eso. O sea, en aquel entonces no sabía, hoy sí ya sé, pero en aquel momento no sabía por qué, y les digo, jóvenes, parafraseando, ¿verdad? Bueno, una nueva etapa, un nuevo momento, y a mí se me salió decirles, pero yo quiero que ustedes valoren lo que tienen. Miren, tal vez muchos de ustedes en la mañana pudieron comer, están aquí contentos, están acá, pero tal vez alguno, tal vez ni ha comido y no se la está pasando bien, y lo que tiene ahorita es la gran oscuridad de un porvenir que no tiene claro. Algo así les dije.
Y de ahí, finalmente, lo que cerré, bueno, Dios los bendiga, cuídense y recuerden que Dios siempre va a estar con ustedes. Por ahí, muy sencillo. Los jóvenes se fueron a comer. Cuando yo estaba arreglando lo que estábamos haciendo, allá al final, en la banca, se quedó un joven. A mí realmente me llamó la atención y me llamó mucho la atención. Y cuando yo terminé de estar arreglando, mi reacción normal como líder de jóvenes fue caminar a esa banca. Y cuando yo me estaba acercando, yo vi que ese joven tenía la mirada hacia el suelo. Y cuando me empecé a acercar, hubo una conexión, ¿verdad? Porque cuando Dios nos dirige, cuando Dios está con nosotros, Dios nos hace discernir los espíritus. Y en ese momento yo me di cuenta lo que ese joven tenía. Y cuando él me vio de cerca, la reacción de él fue salir corriendo y abrazarme y ponerse a llorar. Y la mía, ayudarlo a llorar, hermano, porque también me puse a llorar con él. Y lo abracé y lloramos, derramé mis lágrimas y sentí el dolor de ese muchacho. Sentí el dolor, había algo adentro que se estaba quebrando en ese muchacho. Le hago un paréntesis para seguirle contando. Años atrás, que yo había pasado un momento bien difícil. A mí, ahora es mi amigo, un amigo pastor, recuerdo, en mi momento difícil, él me mandó una ayuda. Yo me la estaba pasando muy mal. Y me dijo, Roberto, lamento lo que estás pasando, pero mira, aquí te ayudo con esto, gracias. Cuando yo estaba abrazando a este muchacho, él me lloraba en el hombro y me dijo, ¿por qué? ¿Por qué me tiene que estar pasando esto? ¿Por qué? Mire, ¿y usted cómo sabía que yo no comía hoy en la mañana? Mire, ¿y usted por qué sabe o por qué sabía cómo yo me siento? ¿Quién le dijo que yo me siento así? ¿Cómo usted sabe que yo me siento así? Si hoy no tenía ni para venirme en el autobús, no tenía para comer, mi papá no se lleva bien conmigo y yo no sé qué hacer. Ese joven se puso a decirme todo. Era un clamor lo que él tenía. Era un clamor lo que aquel hombre estaba externando. Era un clamor. Y en ese momento yo me recordé cuando mi amigo pastor me había mandado. Y efectivamente en mi cartera yo andaba lo mismo que aquel amigo mío me había mandado en ese entonces. Y yo me acordé. Y le digo yo a este muchacho, mira, desde el momento que Dios quiso hablar contigo, desde el momento que Dios usó la boca de este pecador, como tal vez la puede estar usando también ahora, es porque a Dios le interesa lo que te pasa. Y ya le conté yo ese momento amargo que yo había vivido. Él lloraba y lloraba y saco mi cartera y le digo, mira hijo, hace muchos años alguien hizo esto por mí. ¿Y sabes qué? Cuando ese hombre me ayudó, tiempito corto después mi vida cambió y es otra. Creo que tú ya tocaste hondo. Toma, te voy a dar esto. Tu vida va a cambiar. Pero un día tú te vas a encontrar a alguien como yo te encontré. A ese le vas a ayudar. Se fue bien contento, se limpió sus lágrimas, me dio un abrazo y se fue. No sé si él ha cumplido o no, no lo sé, pero en aquel momento fue algo bien de Dios. Lo que rescato es el clamor. Y a veces, aunque sea en silencio, hermano, Dios ve nuestras angustias. Dios ve nuestros dolores. Dios ve nuestras aflicciones interiores, madres, padres, esposos, hijos. Dios internamente ve los dolores. Dios mira en nosotros y cuando estamos angustiados y clamamos, Él nos escucha. Dios no es indiferente. Por eso es que nos dice el salmista que nos libra de todas nuestras angustias. Y el Señor está cerca. Aleluya. Dios no está lejos. Dios está cerca de los quebrantados de corazón. Ya va entendiendo el quebrantamiento. Yo creo que hoy sí me lo entendió bien. ¿Verdad que sí se entiende?
cuando nosotros clamamos con todo el corazón, cuando nosotros le decimos a Dios, Señor, yo ya no aguanto, y el corazón se dispone a recibirlo a Él porque nos quiebra los moldes, el Señor realmente nos hace rendirnos a Él. El quebrantamiento hace que el Señor esté cerca. Usted, hermano, hermana, que has llorado por tu pecado, que has llorado porque no te está yendo bien, que has llorado porque llevas años peleando con la misma esclavitud, que llevas años luchando por un matrimonio que se resquebraja en 1000 pedazos, relaciones con los hijos, relaciones laborales, una vida de baja autoestima, una vida emproblemada. Tú, sí, usted, diariamente, hermano, a veces andamos sonrientes o a veces andamos como siempre le digo a la gente, ¿verdad? A mí en el trabajo siempre me río porque a veces dicen que uno anda enojado y les sea profesional, le dicen a uno, ¿verdad? ¿Verdad? A mí me da risa porque yo le digo a mis compañeros, ¿verdad? Pero si ando enojado, ¿cómo voy a ser profesional? Mejor eso es ser hipócrita, les digo yo. Si uno anda enojado, anda enojado. Si uno anda contento, anda contento. Pero en las empresas le dicen a uno que sea profesional y ande con los dientes pelados, aunque ande enojado, ¿verdad, hermano? El reino de los cielos, la comunión con Dios, usted no necesita ser profesional, hermano, para andar fingiendo que se siente bien o que usted se siente, ¿verdad?, fortalecido. En el reino de los cielos, la única actitud que Dios pide es quebrarte por dentro. Y eso se logra cuando clamamos a Él. Cuando Dios nos quiebra, cuando Dios nos deshace por dentro, es que no importa el pecado, es que no importa el sufrimiento, es que no importan las heridas del pasado o quién nos las hizo, si el esposo, el amigo, el familiar. Y ojo, yo sé que hay heridas del pasado que nos han hecho que son hondas, dolorosas y al punto parecen imperdonables. Pero solamente cuando clamamos a Dios y Él nos quiebra por dentro, es su cercanía. Hermano, hermana, por algo dice la palabra, el salmista, que Dios está cerca de los corazones quebrantados. ¿Y saben por qué Él está cerca? Porque era el momento que Él esperaba. ¿Verdad? Aquí en Estados Unidos dicen stop and freeze, ¿verdad? Es como, ¿verdad? Deténgase y arriba las manos, ¿verdad? Es como que Dios llega a nuestras vidas así, ¿verdad? Usted que probablemente, ¿qué está viviendo, hermanito, hermanita? Hoy no le voy a mencionar ningún pecado. Usted sabe a dónde lo anda mordiendo el león el zapato, ¿verdad? Ahí el pie, a dónde lo tiene mordido. Usted sabe dónde lo anda andando duro. Dios, aunque te vea haciendo esa cochinada, en ese momento Dios te quiere decir, arriba las manos, detenete, sí, porque te quiere quebrar, hermano, porque quiere estar cerca de ti. Dios nos permite el quebrantamiento para acercarse más a nosotros. ¿Sabe por qué? Porque nosotros en el pecado, en la desesperación, en nuestras culpas, en nuestras iniquidades, lo que hacemos es alejarnos. Y por tanto, contristar al Espíritu Santo, mantenerlo lejos. Por eso, Dios busca corazones quebrantados. Él está cerca. Usted me puede decir y escuchamos, es que usted no sabe lo que yo he sufrido, es que usted no entiende lo que a mí me pasa, es que si usted se imaginara, tal vez no lo sé, tal vez no me lo imagino, tal vez no lo comprendo, pero una cosa sí, hermano, hermana, no crea que eres el único o la única que está sumido en una situación, porque ese es el problema del pecado y la desesperación y de las diferentes circunstancias que nos llevan a lo profundo de nuestras angustias o de nuestras caídas, es que nos sentimos solos. Sentimos que nosotros somos el único o la única persona con ese gran problema. Y yo le tengo una buena noticia y mala, ¿verdad? Es mala la noticia, pero es buena. No solo es usted, hay tanta gente luchando con el mismo pecado que usted está luchando. Hay tanta gente luchando con las situaciones que usted lucha, con los llantos que usted en el secreto tiene que tener porque le da vergüenza que otra persona le juzgue o se dé cuenta. Hay tanta gente de la que usted se imagina que está luchando, que si fuéramos sinceros, si clamáramos con nuestra sinceridad, no nos sintiéramos tan solos. Porque el diablo lo que hace es
implantarnos la soledad, aislarnos. Y cuando el diablo nos aísla y nos implanta la soledad, que solo nosotros somos la peor desgracia de este mundo, ay, hermanito, hermanita, se sufre peor. Y ahí es donde tristemente, ¿verdad? Como pastor jamás me he atrevido a juzgar, ni lo haré nunca, pero es cuando las personas llegan a la determinación a veces del suicidio, porque es tanta la desesperación, es tanta la soledad interior que no sienten solución para nada, que la única solución racional para ellos, para ellas, es esa fatal decisión. Y Dios lo único que quiere es quebrarte por dentro. Y Dios, y a veces dicen, mire, pero cuando uno se quebranta, a veces es bien doloroso. Sí, es doloroso porque cuando estamos acostumbrados al mal y tenemos que dejarlo, tiene que haber un dolor dejar aquel mal. Si el que toda la vida ha robado y va a dejar de robar, cuando ve ahí lo que antes robaba, de repente va a sentir alguna tentación de querer ir a agarrarlo, ¿verdad? El que le gustaba otra mujer aparte de su esposa, cuando ve una bonita iba a querer ir a sentir alguna atracción al lado, ¿verdad? Claro, habrá una lucha, habrá una negación. El quebrantamiento es eso. Quebrantamiento es cuando nos quiebran el molde por dentro, ¿verdad? ¿Verdad? Como dicen en mi país, cuando le quiebran las patas, ¿verdad? Cuando le quiebran los pies y ya no podés caminar a agarrar lo que te gusta. Espiritualmente algo así nos hace Dios. Dios viene y nos dice, vaya hijo, hija, yo a usted le amo de la manera que usted no se imagina, pero para que usted aprenda, yo tengo que quebrarle las patas espirituales. Y viene Dios y nos quiebra, ¿verdad? Nos quebranta. Nos quiebra aquello que nos sigue llevando al mal. Y dice el salmista que Él está cerca de los quebrantados de corazón. ¿Sí? ¿Usted cree, hermano, hermano? ¿Usted entonces ha entendido o quiere llegar a tener esa maravillosa experiencia de ser quebrantado delante del Señor? Un gran momento. Él dice que Él salva a los contritos de espíritu. Cuando alguien está contrito de espíritu es ya cuando estamos humillados delante de Dios. Cuando nuestro espíritu, cuando nuestro ser ya está humillado delante de Dios. Es un espíritu contrito. Que Él salva a los que se humillan delante de Él. Espíritu contrito, ya estamos humillados ante Dios. Él está cerca de tu corazón quebrantado, Él está cerca de usted. Probablemente usted ahora ha sentido, no sé, tal vez el ánimo, no necesita ponerse a llorar, pero con solo el simple hecho que se ponga a pensar y diga, sí, yo necesito de esto, y nos tomáramos un momento en reflexionar, en interiorizar y dejar que Dios lo haga, hermano, hermana. Dios está cerca, ¿sabe? Yo siempre lo he contado. Me tomó un poquito más de un año contárselo a mis hermanos acá en la iglesia del grupo, porque como somos de inglés y en español, normalmente cuando las reuniones son en inglés, entonces me tomó un poquito más de un año cuando me preguntaron a mí que cómo me iba. Y cuando yo empecé a ser pastor, digamos que me costó darme cuenta que yo era pastor, pero el primer año y medio, más o menos, yo no quería. Tenía como me sentía yo como indigno, me sentía, había como un sentimiento de culpa en mi corazón. Y yo salía a las calles, normalmente en el verano, porque aquí en Colorado, cuando es el invierno, difícilmente puede salir a caminar, mucho frío, pero normalmente en el verano, que me gusta salir a caminar, a escuchar alguna prédica, orar al aire libre, yo caminaba y inexplicablemente me ponía a llorar. Me ponía a llorar y sentía un vacío, sentía algo bien extraño, me ponía a llorar. Y yo siempre le decía a Dios, Señor, y yo le reclamaba a Dios, ¿por qué me escogiste a mí? Así, ¿verdad? Yo, ¿verdad? Bien víctima, yo, ¿por qué me escogiste a mí? Le decía yo a Dios. Y pasaron varios meses así, hasta que una vez, oyendo una prédica de un amigo, para no hacérselos largos, mi amigo estaba hablando acerca de las carreras de relevo, ¿verdad? Y los corredores de relevos, ¿verdad? Son 5 o 6 y el que corre primero, ¿verdad? Lleva una varita que le llaman el testigo, ¿verdad? Un palo, ¿verdad? Y el que corre, ¿verdad? Se le da al primero, al segundo y creo que el quinto, el sexto, bueno, el último.
es el corredor más rápido, ¿verdad? Es el que puede ganar la carrera. Entonces mi amigo, pastor, ¿verdad? Estaba viendo una predica de él. Estaba predicando. Y él dijo, tú eres un corredor de último tramo. Dios confía que tú eres el corredor de último tramo. Miren, teníamos un ratito de no hablarnos. Yo lo iba a visitar en unas semanas, pero él no sabía. Pero él de repente, yo le estaba oyendo. Y él dijo, cuando estaba predicando, tú, sí, tú, como te llames. Y dijo, Roberto, sí, a ti te estoy hablando. Y cuando dijo eso, se me puso china la piel. Porque él dijo, él no estaba pensando en mí, dijo, sí, como tú te llames. Sí, dijo, Roberto, sí, a ti te estoy hablando. Mire, hermano, cuando él dijo, pero me puso la piel bien china. Y ahí sí como que ¿verdad? Como que todo el agua que tenía en el cuerpo se me hizo llanto, porque ese día sí sentí que me salió todo el corazón. Me puse a llorar en la calle que hasta me tuve que esconder, que la gente me quedaba viendo, ¿verdad? Como que era la Magdalena, yo en la calle iba haciéndole así, más lloraba, ¿verdad? En la calle. Ese día, me di cuenta que Dios sí me había llamado y que Dios sí quería tratar conmigo. Que no era yo el que va a cambiar mis malas costumbres, mis ataduras, mis situaciones con las que tengo problemas. No soy yo, es Él. Y si Él me ha llamado, es porque Él está cerca y Él me va a ir quebrantando. Y Él va a ir disponiéndose y alineándome a su camino. Porque este es un camino que vale la pena. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas nos librará el Señor. Muchas. Creo que el mensaje, lo que le he querido decir ha quedado más que claro. Solo quiero terminar y decirle, ya Dios nos lo dijo, muchas las aflicciones. Y a veces uno dice, yo quisiera tener un trabajo, yo estoy fallando en esto. Y nos lamentamos, hermano, hermana. La clave está desde el versículo 17, hay que clamar. Si el pecado nos ha abierto algún poco de espacio en nuestra vida espiritual y nos está un poco así como enfriando, hermano, hermana, clamor, pidámosle a Dios. Pero es que mire, pastor, es que yo me pongo a orar y me da sueño, yo me pongo a orar y me aburro. Ahí sí que mira, querido hermano, si tú quieres realmente convencer a Dios, tu clamor va a tener que ser sincero. Y yo siempre le he dicho a la gente, seamos vigilantes que cuando al otro o a la otra le sucede algo fuerte, miremos y de ahí aprendamos. No vaya a ser que a nosotros nos vaya a tocar vivir eso o algo peor. Seamos empáticos cuando miremos que a algún hermano o hermana le pasa algo bastante difícil. Pongámonos en sus zapatos y digamos, wow, esto está difícil. Derramemos. A veces el ver las cosas en nuestros hermanos, situaciones difíciles, dolorosas, nos ayuda a arrancar de nosotros el clamor. No seamos indiferentes. Porque si vivimos la vida con indiferencia, un día nos va a caer a nosotros el 20 y ese 20 va a traer el triple o no sé cuánto más de lo que nosotros vimos en los demás. Por eso es bien importante que el clamor sea del corazón. ¿Qué te ha robado el corazón, hermano? ¿Qué te tiene en tu interior ocupado que no te dejan clamar? Pídele a Dios. Y esto va a requerir sin duda, hermano, un esfuerzo. Y eso solo Dios lo da. Por eso es su decisión. Nadie va a decidir por usted, solo usted. Creo que el mensaje ha quedado para pensar. Como le dije, un mensaje de fortalecimiento. No he querido afligir a nadie, no he querido dejar a alguien preocupado, al contrario, creo que ha sido un mensaje bien claro. Y Dios quiere tratar con ustedes.
déjense de andar acusando antes de que termine mi prédica, déjense. Miren, esta frase me ha sido tan reveladora este año 2021. Yo estaba hablando con un amigo a principios de este año y me dijo, estamos platicando acerca de lo que es la vida en la iglesia, y me decía mi amigo, hay gente que se siente más espiritual culpándose más. Yo nunca había reparado en ese detalle y me ha sido tan iluminador. Ahora le pongo la luz a ustedes también, hermano. Déjese de andarse acusando. Ay, es que yo con este pecado tan sucio y ay, no hay yo cómo salir, y ayer le dije a Dios que me perdonara y hoy me volví a caer. 7 veces cae el justo, 7 veces Dios lo levanta. Ahora, no le estoy diciendo que usted tiene licencia libre para andar haciendo sinvergüenzadas, hermano, hermana, no. Pero lo que le estoy tratando de decir es, no va a ser a la primera ni a la segunda. El 7 en la Biblia significa siempre esta lucha de todos los días. Todos los días. Así que en vez de estar viendo la novela o el partido, ¿verdad? Tomémonos un ratito para orar. Tomémonos un ratito para buscar al Señor. Vale la pena. Pide, mire, ay, pastores, que soy una persona tan ocupada. En la madrugada, hermano, mire, cuando uno quiere ver una novela o una película, ahí sí nos desvelamos. Pero para orarle al Señor, ay, 10 segundos y ya están roncando. Hay que cambiar la fórmula, hay que cambiar la ecuación. A Dios no hay que darle las obras. A Dios no hay que darle así los sobrantes, ¿verdad? Eso es ofensivo. A Dios hay que darle calidad de tiempo. Dios sabe que usted es una persona ocupada. Pídale a Dios el tiempo lo tiene, creo más que voluntad. Así que cada quien, ¿verdad? Más por estos días que aquí se celebra bueno, hoy, ¿verdad? Aquí en Estados Unidos van a celebrar el Super Bowl, ¿verdad? Todo el mundo en los cultos están así, ¿verdad? Están en los cultos así, mi hermano, que verá, les tiembla el pulso por ir a ver el partido, hermano. Si ese partido te cambiara tu vida espiritual, créame que yo sería el primero que estuviera en la pantalla, hermano. Pero como no va a cambiar nada, hermano, no estoy diciendo que no lo mire. Solamente no deje que las cosas del mundo, sí, le quiten el lugar a Dios. ¿Por qué? Porque después, cuando estamos en la angustia, no entendemos. Y Dios lo que quiere es hombres y mujeres con los que Él puede estar cerca. Hay que aprovechar, ¿verdad?, los momentos de familia, y si es para compartir, está bien, pero no dejemos que el mundo se nos meta, porque el mundo solo trae angustia. Y claro que Dios nos libra de la angustia, pero nosotros estamos llamados a hacer luz y a hacer ayuda de otros. Dios no quiere cristianos. ¿Cuánto tiempo tiene usted, hermano? Yo tengo 20 años de seguir al Señor, pero yo lo angustiado lo veo a usted. Cada día nuevo, nuevo lío, nuevo problema, nuevo reclamo, nueva renegada. Tenemos que darle alguna revisión a nuestra vida espiritual, y que nuestros momentos de angustia sean para edificar a otros. No que cada día nuevo sea para nosotros igual. Como le repito, creo que el mensaje ha sido clarísimo. Hay que pedirle a Dios ese quebrantamiento interior, hay que pedirle a Dios esa preferencia por Él, hay que pedirle a nuestro Dios que verdaderamente esté cerca de nosotros. Y si usted quiere que Dios esté cerca de usted, usted está en peligro de ser quebrantado, hermano. Y eso de ser quebrantado es delicioso. Solo quiero terminar con un testimonio que yo leí de un hombre de Dios. Saben que si ustedes han oído de este hombre, Watchman Nee, usted lo lee, mis respetos para este hombre de Dios, pero Watchman Nee decía de que él no había sentido el gozo de la salvación. No recuerdo si él había dicho que tenía dudas, no recuerdo, pero lo que sí leí es que él no sentía el gozo de la salvación, tenía dudas. Y dice que fue con otro amigo que él se reunió y buscaron a Dios por un buen tiempo, dice él, y que cuando hablaron con aquel amigo y buscaron a Dios realmente de todo corazón, dice él, no recuerdo la edad tampoco porque menciona la edad,
dice él que ese día, dice él, que él fue quebrantado y ese día sintió, dice, que él sí había sido salvado, que él sí tenía un Salvador, que él tenía realmente por Salvador a Jesucristo. Un hombre de Dios, si usted lee a Watchman Nee, escribió tantos libros, usted lee la historia de él, creo que 14, 17 años preso en la China comunista y no lo doblegaron para renegar de Cristo. Si puede leer la historia, le animo, pero lo que le quiero señalar es, si estos hombres de Dios nos están alumbrando y diciendo que buscar a Dios de todo corazón le trajo a él como fruto sentir que él realmente era salvo, muchos cristianos a veces les preguntan, mire, ¿y cómo anda su vida espiritual? A veces nos da miedo contestar, hermano. ¿Saben por qué? Porque el diablo nos ha metido en la cabeza que nos vamos a ir al infierno. Aún habiendo aceptado a Cristo y aún habiendo salido del culto, el quebrantamiento nos acerca a Cristo. Y lo mejor, dándole vuelta, es Cristo quien está cerca de nosotros, porque dice su palabra que Él está cerca de los corazones quebrantados. No hay más que decirle, lo invito a orar, le invito a que usted deje que el Señor se acerque y si tiene que pegarle una su buena resquebrajada, hermano, aunque le da el hermano, mire, mejor llorar por quebrantado que llorar como dijo Cristo, que ahí será el llanto y la desesperación. No, ese llanto no se lo desea a nadie. Que su sangre preciosa y bendita nos libre de semejante cosa. Dejémonos quebrar por el Señor. Orémosle al Señor. Gracias, Señor, en esta mañana de domingo. Gracias, Señor, por este día. Gracias por tu palabra, Señor, la cual espero haya sido de fortalecimiento, la cual haya sido de ánimo, la cual haya sido algo, Señor, que les a nuestros hermanos y hermanas les dé luz para su lucha diaria. Señor, tú entiendes que somos pecadores, tú entiendes que tenemos problemas, tú entiendes que estamos luchando, tú entiendes que nos cuesta, que estamos haciendo cosas que nos cuestan, que a veces venimos luchando de nuestro pasado con pecado, con dolores, con heridas, con situaciones que nos han hecho daño. Pero esta mañana, Señor, nos ponemos delante de ti. Yo te pido, Señor, que te acerques a nosotros. Quebrántanos, Señor, quebrántanos. Cambia, Señor, nuestro proceder. Quebrántanos. Yo te quiero cerca de mi vida, Señor. Mis hermanos te quieren cerca de sus vidas. Quebrántanos, permítenos, Señor, estar siempre a tu lado, que tengamos una comunión, una relación contigo palpable, que tengamos una relación contigo siempre, Señor, mano a mano, que no nos alejemos de ti. Y si pecaremos, Señor Jesucristo, que siempre tu sangre preciosa nos limpie. No nos dejes, Señor, no nos abandones, quédate con nosotros. Y para aquella, Señor, que tal vez ha llevado una vida, que se ha alejado de ti y quiere reconciliarse contigo, este es un gran momento, Señor, para pedir el quebrantamiento y reconciliarnos contigo. Y si alguien no te conoce, pedir también, Señor, a la persona de Jesucristo como único y suficiente Salvador, para conocerte, para dejarse amar, para que tú rompas los moldes de nuestro pecado, de nuestro pasado, y nos hagas hijos tuyos y nos hagas nacer una nueva vida. Señor, que tu palabra ilumine, que tu palabra sane, que tu palabra, Señor amado, nos haga acercarnos a ti. Que este mensaje, Señor, realmente sea de fortaleza, de provecho para aquella que la haya escuchado. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas, que el Señor les dé la paz, que el Señor se quede con ustedes. Les saluda desde Denver, Colorado, Pastor Roberto Vega, la iglesia de Calvary Chapel en Green Valley Ranch. Dios les bendiga.